A mí lo que más me ha gustado de la pintura allí son los marcos de los cuadros. Eso está. Bueno, empezaba, ¿no? Decía, leía Casten, que Cristo viene. Y la verdad que cuando uno ve las noticias, las señales cada vez son más claras de que el final se acerca, ¿no? Acabamos de vivir una pandemia, todavía está dando no sé si los últimos coletazos o parece que poquito a poco va parando. Nos vino un temporal de estos de frío y nieve ya hace un año, no sé si os acordáis que no se podía ni andar por las calles, algo que no había pasado nunca, o que hacía muchos años que no pasaba, y ahora no dicen que parece mentira que en el siglo XXI haya una guerra, pero no parece tan mentira porque si leemos la Biblia nos habla de que en estos tiempos no vendrán pestes, vendrán guerras, vendrán terremotos, tsunamis y muchas cosas que estamos viendo y algunas que, si Dios quiere, ¿no? Pues también nos tocará ver. Y yo viendo pues las noticias estos días, la verdad que a uno no se le encoge el corazón de ver esas imágenes con los niños en un búnker, ¿no? Respirando con respiradores de estos a mano y ves, ¿no? Y todo esto está provocado porque a uno se le ha metido en la cabeza que ese territorio tiene que ser suyo. Y no le vale con eso, sino que nos mete a todos en el miedo en el cuerpo, porque si ese hombre aprieta un botón, nos vamos todos, ¿no? Desaparecemos del mapa. Tantísimo poder puede tener ese hombre para tenernos a todos amenazados de esta manera. Y yo recordaba un versículo que creo que no sé si la última vez o una de las últimas veces que he venido hablábamos también de él, que es el de que por causa de la maldad, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Y yo creo que la maldad habla de esas personas que viven sin la ley de Dios, de esas personas que viven apartadas de todo lo que tenga que ver con Dios. Y ese amor que Dios pone en nuestros corazones, ¿no? Ese amor pues que no es egoísta, ese amor que nos envanece, que no juzga, ¿no? Como nos habla en 1 Corintios 13, ese amor que nos hace ser más generosos con los demás, es el que se puede llegar a enfriar en nosotros por causa de que cada vez vamos a ver más personas que viven fuera de la ley de Dios. Y a mí me hacía mucho que pensar, ¿no? en estos días porque la verdad que es preocupante las situaciones que estamos viviendo. Cada vez vemos que más gente hay que no quieren saber nada que tenga que ver con Dios y, y no es que sea nuestra culpa, pero sí nosotros podemos hacer mucho para que esto no sea así. Tenemos que ser personas pues de testimonio, ¿no? Pero no un testimonio que salgamos aquí y hablemos de él, sino un testimonio que sea aprobado por nuestros actos, por nuestros hechos. No basta solo con hablar, sino también tenemos que mostrar que lo que hablamos, que hay en nuestro corazón, realmente es cierto, ¿no? Dice en la Biblia, si leemos el libro de Hechos, que en Antioquía fue la primera vez que a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos. Les llamaron cristianos porque todos tenían en común a Cristo, ¿no? Yo me paraba a pensar que si hoy la gente de este mundo, la gente que causa esta maldad, si somos diferentes a esta, ¿no? Si ven que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como lo tenían aquellos primeros discípulos. Por es que, como te digo, no basta con decir que somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que mostrar con nuestros actos que realmente somos diferentes, que no pertenecemos a estas personas, ¿no? que pueden llegar a enfriar el amor de Dios en nuestros corazones. Mira, hay preguntas, ¿no? que la gente nos suele hacer, o por lo menos a mí alguna vez me han hecho, o no son raras, alguna vez las he escuchado, que pueden preguntar de qué religión somos, ¿no? Que si la manera
que tenemos de comportarnos es porque somos así o es porque nuestra religión nos obliga. ¿No? Muchas veces contestamos que no somos, ¿no? Que nosotros somos cristianos, que no somos religiosos, que queremos transmitir la esperanza que Dios un día puso en nuestros corazones. Hay una definición de religión que dice que es todo aquello que puede hacer el hombre para alcanzar a Dios, ¿no? Eso sería imposible. Más bien sería todo aquello que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros, ¿verdad? Y mira, hay unos versículos en Marcos 14. Y estas preguntas las que te decía no son las que debemos de contestar con hechos y no tanto con palabras. Y si alguna vez nadie nos ha hecho ese tipo de preguntas o no las hemos escuchado a nuestro alrededor, es porque yo creo que es porque no estamos mostrando nada diferente al mundo. Si el mundo no nos pregunta esas cosas, es que nos ven igual que ellos. No ven nada diferente, no ven nada distinto en nosotros. Y eso sí que lo podemos evitar. Sí que podemos empezar a vivir de manera que se vea a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y mira, en el 14, en el versículo 55, bueno, vamos a empezar desde el 53. Dice que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. No, Jesús sostenía su testimonio con lo que hacía, ¿verdad? Dice que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose el medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice, mas él callaba y nada respondía, ¿no? Jesús no respondía para defenderse. Cuando Jesús hablaba era para compartir, ¿no?, la voluntad del Padre. Dice aquí más adelante que el Cristo, o sea, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Vemos que le acusaban y Jesús callaba. Dice en Isaías, ¿no?, que como cordero fue llevado, pero él no, dice que no abrió su boca. Cuando lo hacía era para compartir la voluntad del Padre. Y aquí no se nos puede presentar un reto a nuestra vida de cuando alguien levanta falso testimonio contra nosotros, cómo actuamos. Porque muchas veces si alguien dice algo que no es cierto contra nosotros, enseguida, ¿no?, saltamos y protestamos. Entonces, si actuamos así, es que hay algo, ¿no?, algo hay ahí que no está bien no está bien del todo. ¿Seremos capaces de, cuando estas cosas pasen, de permanecer en silencio? Jesús no hablaba cuando le decían cosas falsas sobre él. ¿Por qué? Porque era falso. Él no. Jesús no hablaba para defenderse, ni Jesús hablaba para meterse con nadie, ¿no? Lo vemos en todos los evangelios. Solo hablaba para compartir la voluntad del Padre, para enseñar a todos los que le rodeaban y le acompañaban en lo que duró su ministerio, ¿no?, entre nosotros. Y tenemos una prueba de ello en los apóstoles. En los evangelios nos habla de las enseñanzas, ¿no?, que Jesús les daba, ¿no?, cómo les explicaba las parábolas aparte, se los llevaba y les explicaba,
¿no? El significado de cada parábola que les decía. Inmediatamente después de los Evangelios nos encontramos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. A mí esto me habla de que debemos de instruirnos, debemos de aprender de la palabra de Dios y después ponerla por práctica. Después empezar a actuar, a mostrar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios con nuestros hechos, ¿no? El libro de Hechos en inglés se llama Actos, ¿no? Pues Actos nosotros tenemos que demostrar con nuestra manera de actuar que hemos tenido una enseñanza, ¿no? Que hemos aprendido todo lo que la Biblia quiere enseñar a nuestros corazones. Y si somos capaces de aprender, si somos capaces de entender el propósito de Dios para nuestra vida, la voluntad de Él en todo momento, es la manera de que vamos a mantener nuestro testimonio intacto, ¿no? Jesús mantuvo su testimonio intacto hasta el final. Cuando estaba en la cruz, cuando murió, había un centurión romano que dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando, cuando llegue nuestro final, va a haber alguien que pueda decir verdaderamente, este era un discípulo de Cristo. Verdaderamente este se comportaba diferente al mundo. Verdaderamente este hacía la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Y el testimonio como cristianos, pues, es la evidencia del carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Una de las traducciones de testimonio es evidencia. Tenemos que tener, también hay una parte de la Biblia que me gusta, que dice que Dios nos usa como embajadores de Cristo, ¿no? Dice que es como si rogase por medio de nosotros a los demás, ¿no? Reconciliados con Dios. Verdaderamente nuestra manera de vivir muestra el título este de embajador, ¿no? Ahora estamos viendo mucho, ¿no? Hay mucha diplomacia con este conflicto que hay y los embajadores son representantes de un país que, digamos, llegan a tener buena relación con otro, ¿no? Son como intermediarios de relación entre dos países. Y a mí me hace mucho que pensar si mi manera de vivir, ¿no? Puede servir de mediación para que creyentes, ¿no? Y no creyentes, digamos, puedan vivir en esa armonía que Dios quiere, en esa paz. Si somos capaces de llegar a los no creyentes para que conozcan al Dios verdadero. Si somos capaces de llevar a cada día a más personas a los pies de Jesús. O por el contrario, en el momento que alguien levanta falso testimonio, ¿no? Saltamos, nos quejamos, protestamos, insultamos, faltamos al respeto y todas esas cosas están muy lejos, ¿no? de mostrar la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Mira, en Mateo 10, porque volviendo un poco a esto, ¿no? De que Jesús callaba y solo hablaba para compartir de la voluntad de Dios, porque él conocía en todo momento la voluntad del Padre. Él tenía la sabiduría, ¿no? que viene de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es estar seguros de que Dios nos está observando en todo momento. Si estamos seguros de eso, haremos las cosas como Él quiere, porque, ¿no? Nada nos debe de agradar más que hacer feliz a nuestro Padre, ¿no? No fallarle, que nuestra vida sea un reflejo de su voluntad para con nosotros. Y muchas veces, en lugar de pararnos a pensar o de pedir, ¿no? Muchas veces cuando salimos a orar por las personas,
le pedimos a Dios que nos dé palabras de sabiduría para las personas con las que nos vamos a cruzar, para no ser nosotros los que hablamos, que no sea nuestro entendimiento, que sea la sabiduría de Dios a través de nosotros, pero muchas veces somos incapaces de esperar y saltamos y ya somos nosotros los que hablamos. Entonces, no, tenemos que aprender, yo por lo menos, a callar, no más, a no, a no, a no contestar en mi propia sabiduría, en mi propia opinión, sino en esperar que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras en mi boca, ¿no? Y aquí en Mateo 10, en el versículo 16, dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles, ¿no? Van a ser llevados para testimonio, para dar testimonio, ¿no? Decíamos antes que el testimonio es la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, vamos a callar y esperar, como dice aquí más abajo, porque no sois vosotros los que habláis. No, dice, bueno, pues perdón, 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros, ¿no? Qué bueno es tener ese punto de paciencia, ese punto de no saltar y ser nosotros los que hablamos, sino esperar en Dios, a que sea Él el que ponga las palabras en nuestra boca, porque como dice aquí, por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. O sea, vamos a dar testimonio de nuestro Señor, no podemos hablar de cualquier manera, ¿verdad? Y primera de Pedro 3, el versículo 16. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿no? Y conducta tenemos que verlo como manera o sea, nuestra manera de vivir, de la manera en la que nos conducimos por este mundo. Y si nos conducimos de una manera correcta, si nos conducimos en ese temor, ¿no?, de Dios, los que murmuran de nosotros como de malhechores, los que murmuran de nosotros como pobrecitos, los que murmuran de nosotros por tantas cosas, porque hay una cosa que está clara: la gente que se conduce en orden por el mundo, la gente que siempre hace el bien, eh, el- la gente que no conoce a Dios tiende a calumniarles, tiende a murmurar de ellos. Antiguamente el calificativo de cristiano no era no para ensalzar a esa persona. Cuando a alguien le llamaban cristiano, era como burla, ¿no? Ahí va el cristianito este, ahí va, ¿no? Y entonces, a mí esto me hace mucho que pensar si por mi conducta, si yo no tengo buena conciencia con lo que estoy haciendo, voy a hacer que se burlen de mí como en aquellos tiempos por ser cristiano, porque mira, dice y no hace, ¿no? Jesús a los fariseos los llamó hipócritas, sabían la ley perfectamente, pero luego ellos no la cumplían. Eran de los que decían hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso lo que va a causar es no, pues, que el, que el cristianismo sea, digamos, criticado, que no sea tomado en serio, porque hablamos unas cosas y sin embargo hacemos otras. No, esto no podemos permitirlo. Tiene que estar siempre, como hemos dicho antes, la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Que cuando nos pregunten de qué religión eres,
tengamos la base suficiente para decir que nosotros no somos de ninguna religión, que somos cristianos, somos personas con una relación con Dios, no religión, relación con Dios. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Yo he apuntado unos ejemplos, ¿no? El testimonio de Juan Bautista, a pesar de todo, ¿no? Desde el principio él defendió que él no era el Cristo, dice que ni siquiera era digno de atarle las sandalias, ¿no? Sin embargo, aún a punto de morir, cuando tantas veces le llamaba el emperador incluso le pagaba para que hablara en contra, ¿no? Jamás. Murió con un testimonio intacto. La mujer samaritana, a pesar de su pasado, ¿no? Dice que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, a pesar de la fama que pudiera tener en el pueblo. Cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Esa mujer bajó transformada y decía, he visto a Mesías, ¿no? Al final la dicen, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ya porque también nosotros le hemos visto. Pero en principio el testimonio de esta mujer fue importante para despertar en esta gente el deseo, ¿no? de conocer a Jesús. Y hay una historia que para mí es importante, ¿no? En cuanto a testimonios, porque se ven varias formas de dar testimonio, no tanto con palabras, no como estamos diciendo, sino con hechos. Mira, está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5. Y esta historia también es buena ahora que se acerca el buen tiempo, pues si alguno se anima a bautizarse, porque también es parte de nuestro testimonio como cristianos el ir dando pasos de fe. Segunda de Crónicas 5. O primero. No, creo que me confundí. Es lo de la historia de Naamán, el sirio. Es que esta mañana estaba apuntando sin las gafas y no he debido de ver muy bien. Sin gafas y que eran las 6 de la mañana. Tenía un sueño que no. Fíjate si tenía sueño, que no me he enterado que me faltaban las gafas. Segundo. Eso, Reyes. Gracias, Reyes. Segunda de Reyes 5. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia. No, espera, voy a pegar la página. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved
cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dice, bueno, aquí no vemos a este general, dice que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Muchos de nosotros podemos ser muy válidos en muchas facetas de nuestra vida, pero sin Dios no tenemos esta lepra, este pecado. Y a mí me llama mucho la atención que cuando llega el varón de Dios y le dice que se meta 7 veces en el Jordán, él no quiere, porque dice que pensaba que iba a invocar a Dios, que iba a llegar, le iba a tocar, ¿no? ¿Cuántas veces puede haber incredulidad en nuestra vida porque pensamos que Dios va a actuar ¿no? de una manera para que nosotros consideramos asombrosa, ¿no? Y no le hace falta tanto, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice, pero no le dicen, di tú la palabra y mi siervo sanará. Cuando llegó había sanado, ni siquiera le hizo falta ir allí para que este hombre sanara. Muchas veces esperamos, ¿no? que, que Dios toque nuestros corazones de una manera asombrosa, que nos convirtamos de manera que el día que lo contemos, digamos que llame la atención y abra las bocas de las personas que nos escuchan. No, únicamente le dice que se meta 7 veces en el río y quedará limpio. Sus siervos, seguramente, no, esto es un parecer mío, habían escuchado hablar a esta misma criada que tenía él. Fíjate el testimonio de esta chica cristiana, que le dice a la mujer de Naamán que en su tierra hay un profeta que es capaz de sanar a su señor, ¿no? Y estos hombres, estos siervos de Naamán, le convencen para que lo haga. Y cuando lo hace, sale ¿no? de ese río, dice que limpio y blanco como la nieve. No sé si aquí en esta historia podemos ver que todos los testimonios, ¿no? Todas las evidencias del carácter de Cristo en la vida de las personas, en ninguno es igual, pero todos, ¿no? hablan de una manera, digamos, grandiosa, maravillosa de nuestro Señor. Porque luego este Naamán, después de salir limpio, reconoce que no hay otro Dios, ¿no? Nada más que el Dios de Israel. Y si sigues leyendo más adelante, dice que tenía que entrar a un templo con su amo, pero pide perdón antes de entrar, porque sabe que entrando en un templo de otro Dios está faltando al Dios que le ha cambiado la vida, al Dios que le ha limpiado de su enfermedad. Y cada uno de nosotros, si miramos en nuestros corazones, hemos sido limpiados de algún tipo de enfermedad o ha sido quitado de nosotros algo que nos pesaba tanto que no nos dejaba conducirnos
de una manera correcta, algo que no nos dejaba manifestar esa evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Gracias a Dios, ¿no?, que un día Él nos alcanzó, quitó esa carga, esa enfermedad de nuestras vidas, que nos ha dejado su palabra para que aprendamos en ella de qué manera debemos de conducirnos, que nos ha dado, ¿no?, leyendo su palabra, digamos que es como hemos leído el temario para opositar a embajadores, y Él nos ha hecho embajadores de su palabra. Dice que por medio de nosotros ruega a otros que se reconcilien con Él. Y creo que no hay un ministerio, ¿no?, mejor en esta vida, independientemente de que cada uno pueda tener dentro de una iglesia o de una congregación. Creo que no hay mejor ministerio que allá por donde vayamos, ¿no?, podamos manifestar la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Que más gente lo quiera. Y mira, en Hechos 4, Hechos 4, versículo 20. Hechos 4:20, ¿no? Y este es lo mejor que nos puede pasar, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Y si estos primeros discípulos que estuvieron con Jesús, que aprendieron de sus enseñanzas, lo hicieron, hoy nosotros podemos aprender de sus enseñanzas y seguir, ¿no?, escribiendo o participando en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Señor, en esta tarde te pido que si en algún momento no he sido esa evidencia de tu carácter en mí, Señor, que me perdones, que me sigas instruyendo en tu palabra para poder ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos a ser esos embajadores que van por el mundo, Señor, proclamando lo que hemos visto y oído. Gracias por el testimonio de tantos hermanos que antes que nosotros nos fueron mostrando, Señor, tu carácter y tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque a pesar de que nosotros muchas veces te fallamos, dice tu palabra que tú siempre eres fiel.